José Luis, quería consultarte sobre la reunión que mantuvieron en el día de ayer con el gobernador. Bueno, el gobernador días antes había convocado a esa reunión con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires y los había distribuido en 3 grupos distintos para que no nos juntemos en ese espacio que es un teatro, que nos sentaron ordenadamente para guardar las distancias. Y el objetivo principal de la charla fue intercambiar información, porque el que más expuso sobre el tema fue Daniel Goyán, que es el ministro de Salud, y a su vez invitar a todos los municipios a unificar criterios en relación a las medidas que se tomen respecto de esta pandemia. Porque, según el gobernador, todos los municipios habían hecho lo que podían, digamos, las medidas que habíamos tomado todos en cada lugar, y que es como que en esta situación lo que prima es hacer todos lo mismo y tratar de tener la confianza necesaria en el gobierno nacional, que está tomando las medidas con el asesoramiento que corresponde, y que esas decisiones políticas tienen que estar avaladas, dice, porque lo peor que nos puede ocurrir es una anarquía en las respuestas que podamos dar cada uno de ellos. Bueno, eso más o menos fue la temática. Carlos Bianco indicó determinadas cuestiones de comunicación para aceitar la comunicación, las páginas, las resoluciones que se dicten, las posibles ayudas económicas de la provincia, que no son demasiadas, pero ahí eso lo anunció Kicillof, una partida para distribuir de acuerdo al CUD para tratar la emergencia. Es muy poquito, a nosotros también no sabemos cuánto, pero en estos próximos días nos llegará un recurso muy poco, pero es algo como para afrontar la emergencia. Después Goyán dio una explicación fundada estadísticamente en lo que puede llegar a ocurrir. Nosotros más o menos es lo que preveíamos con José Luis, con Ignacio, con Eleonora. No eran grandes novedades, y tomar una especie, como le llama él, de modelización de cómo afrontar, es decir, cómo comportarse en la crisis que va a ocurrir en abril. Seguramente va a haber un pico de contaminación del virus, y dice que ellos tomaron el modelo, la modelización que preparó la ciudad de Buenos Aires, porque es la más escéptica de todas, la que se prepara para el panorama más difícil. Dice, bueno, si después es mejor, pero bueno, que va a haber un desborde, que la provincia no tiene suficientes camas de terapia, no las tiene, pero que bueno, se están arbitrando a marcha forzada preparar determinados hospitales, determinados lugares para tenerlas. Se precisan alrededor de 160 camas de terapia por millón de habitantes. Se precisan unas 400 camas de terapia intermedia o de algo parecido, digamos, también cada millón, y se precisan 2.000 camas cada millón para aislamiento. Bueno, para el tema de aislamiento se va a procurar habilitar hoteles, se está trabajando con los hoteles sindicales, pero con personal médico y paramédico, no con el personal del hotel. Bueno, eso es para dimensionar la importancia económica de la inversión que también hay que hacer en esta oportunidad. Y bueno, y tratar, como todos sabemos, de amesetar ese impacto cuando se empiece a producir la contaminación. Ellos hablaron que ya deben estar dando vueltas alrededor de 1.200 personas contaminadas. Las confirmadas son las 100 y pico, pero bueno, por la proyección, por una cuestión estadística o de comportamiento, dicen que deben ser 1.200. Y que mantenernos en contacto permanente, como para, bueno, a disposición, por supuesto, de la gobernación y el gobierno nacional, para que podamos afrontar lo que se viene. Ellos piensan que el impacto se va a dar fundamentalmente en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, seguramente en algunos lugares del interior también algo, que en principio, de algún modo, nosotros, estos pueblos que estamos a una determinada distancia, por ahí no vamos a tener un impacto tan importante. Ojalá así sea.
pero bueno, tenemos que estar preparados. Eso es más o menos. Estaba la ministra de Educación también, que iba a hablar un poco sobre el tema de las escuelas y todo eso, que de algún modo devino en abstracto después, porque en medio de esa charla Kicillof se retira para ir a hacer el anuncio con Alberto, y bueno, cuando le toca hablar a la ministra de Educación, ya había hablado Alberto, todos teníamos más o menos en los celulares qué es lo que se estaba diciendo, y bueno, devino en abstracto porque al decretarse este aislamiento obligatorio, obviamente no hay escuelas y el problema principal es la alimentación de los chicos. Nosotros, porque somos una ciudad que tenemos armada una infraestructura que funciona, garantizamos la alimentación. No es lo mismo en ciudades del conurbano, en barrios grandes, que tiene sus dificultades y le genera alguna inquietud al gobierno que también el virus o estas situaciones afecten poblaciones sin recursos, porque hasta ahora, al no haber casos autóctonos, son todos gente que ha viajado al extranjero. En principio es por clase media alta, que tiene las condiciones para hacer la cuarentena, que cuando esto impacte en barrios más populares va a ser muy difícil de cumplirla, y que, bueno, lo que todos un poco sabemos, nada del otro mundo, sino estar a disposición, tratar de que todos digamos la misma respuesta, invitar a que sigamos comprometidos como lo estamos haciendo todos. Obviamente todos los intendentes estaban, no era partidario, digamos, eran todos los intendentes por sección electoral, así que estaban todos. Había municipios con problemas serios como son los de la costa o Mar del Plata. Ahí Guillermo Montenegro hablaba de que habían cortado accesos, la misma población estaba medio desbordado, él como autoridad municipal que no podía controlar esa situación, los municipios de la costa que la gente iba de vacaciones, bueno, todas las situaciones que más o menos conocemos y tratar de solucionarlas. Un poco ese es el resumen de la reunión. De estos días de aislamiento, digamos que van a cortar seguramente, porque creo que entiendo que por ahí es la medida, eso es más que lógico, pero en caso de que tenga un cumplimiento, no digamos un 100%, pero un 80%, y también va a José Luis de Micheli, esto seguramente cortaría un poco, es para asegurar un poco el mensaje de aliciente. Si bien hay preocupación en la población, también hay miedo. Es que es lógico, el aislamiento lo que hace es que el virus no circule. Entonces el mejor remedio y el más barato, como ya lo dijo los otros días Ignacio, es quedarse en la casa. Esa persona quedándose en la casa no se contamina. Y eso son las únicas medidas que se pueden tomar con nuestro desarrollo tecnológico, porque ayer escuché lo que había hecho China, que con como es el 5, el G5, no sé cómo es el que tienen ellos, tenían registrado cada persona la temperatura y las personas con las que habían tomado contacto, si había, decir, tenían tres colores, una persona que entraba de Wuhan a Shanghái y entraba a un restaurante, se prendía el rojo porque decía que esa persona había estado en contacto con otra. Es decir, un control tecnológico que fue impresionante. Nosotros el único control es el aislamiento, el no circular, el no andar, y es lo que está demostrado, digamos, científicamente por los infectólogos, que es lo que va a parar esta pandemia. José Luis, para dejar un poco en claro este decreto nacional, teniendo en cuenta que no está muy claro en algunas cosas, y hoy hubo presencia de comerciantes acá en la municipalidad para averiguar el caso de tiendas, el caso de librerías que tienen kiosco, y qué otro está contemplado dentro de estas normas. Mira, lo que está contemplado es lo que dice el decreto, ese artículo 6, inciso, bueno, que tiene varios incisos, habla de alimentación, habla de farmacias, habla de lavandería. Nosotros todos nos damos cuenta con una interpretación gruesa, digamos, qué es lo que está permitido. Los kioscos en principio no están permitidos. Bueno, venden alimentos, están cerca de tu casa, podés ir a comprar un paquete de azúcar. Es decir, porque el aislamiento no es facilitar que la vida siga transcurriendo como antes, sino que todos tenemos que tener una vida más austera, más de encierro. Entonces,
Es cierto que hay muchísimos kioscos que suplen o que facilitan, digamos, la provisión de alimentos de primera necesidad. Es un comercio de cercanía de mucha gente. Yo creo que lo que hay que hacer es llamar a la responsabilidad. Todo el mundo sabe, todo el mundo escucha radio, escucha televisión, lo escuchó Alberto. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Es así. Esto no es para sacar tajada en una situación de que sea el único negocio que voy a estar abierto y van a venir todos a comprarme. No es así. Entonces, la verdad que no tendrían ni que venir a preguntar. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, y nosotros vamos a obrar con autoridad, digamos, sin dudar, pero comprendiendo la situación de muchísima gente. Esta prolongación hasta el 31 de marzo, y es muy posible que continúe, nos va a generar un desgaste. Es decir, todo lo que ahora son rosas, digamos, son la aprobación social. Si esta situación genera problemas económicos serios en los ingresos, por ahí empieza a darse vuelta. Entonces nosotros no tenemos que hacer el facilismo de montarnos en el aplauso hoy, porque sabemos que esto se va a prolongar y nos van a tocar las piedras también cuando empiecen las críticas de que estamos haciendo algo desproporcionado aparentemente. Nosotros vamos a facilitar el tránsito de la producción agropecuaria y lo vamos a facilitar no por favorecer a un determinado sector, sino porque de eso depende de la provisión de alimentos, no para Roque Pérez, sino para toda la Argentina. No podemos cortar eso y el resto sabemos cómo nos tenemos que comportar. No salir, no andar, que eso es lo único que nos va a ayudar a todos. Si tenemos ese comportamiento, va a favorecer que el virus no circule. Más allá de que todos deberían de comprenderlo y no debería hacer falta de que haya más presencia o más controles, ¿se piensa por ahí el municipio junto a la Fuerza de Seguridad salir a controlar un poco más la circulación que hoy vemos que hay en la ciudad? Mira, se piensa, a nosotros, mira, hace un rato hablé con Hernán Ralinqueo, que él estaba de algún modo medio preocupado porque el 25 de mayo parecía que no había tanto acatamiento. Y le digo, a nosotros nos favorece que de algún modo fuimos anticipándonos a las medidas que dictó Alberto, son más o menos las mismas que nosotros habíamos tomado. Entonces ya había un hábito de cómo, por dónde iba la cosa. Esto no es castigar a nadie, sino llamar a la reflexión, modificar conducta. El objetivo no es reprender, ni meter preso, ni hacer denuncias penales porque están violando el Código Penal, ese artículo 205 y 239. Es llamar a la reflexión. Vamos a comportarnos como una sociedad que nos cuidamos entre todos y horizontalizar esa responsabilidad. Acá no hay autoridades, hay autoridades, pero no es una supremacía ni de la política ni de los que estamos en determinado lugar. Lo que tenemos que hacer nosotros es profundizar esa toma de conciencia. José Luis, ¿cómo es la situación en el hospital? Cuando empezó todo esto, Eleonora nos decía que sigue habiendo la misma cantidad de gente en las guardias y demás. ¿Hoy ha cambiado un poco la situación? Buenos días para todos. Sí, por suerte, aparentemente con las medidas que ayer se dieron a conocer, la gente ha tomado un poquitito más de responsabilidad. Ya las guardias se nota que hay menos concurrencia, están yendo solamente los pacientes que realmente requieren atención, pacientes con fiebre o pacientes con alguna dolencia que sí o sí requieren ser atendidas. Hemos dividido el hospital, si ustedes no sé si han ido, pero está dividido en dos sectores. Hay dos sectores de atención de guardia: la guardia tradicional, la guardia que conocemos como guardia vieja, ¿no es cierto? Sí. Ahí entra todo lo que sea en respiratorio y febril, y si no, están los carteles indicadores, entran por el pabellón, por el pabellón Jauregui Vélez. Entra ahí a una segunda guardia para que no se mezclen pacientes que van con fiebre con pacientes que van con otra dolencia que también necesitan ser atendidas. Y adentro del hospital está dividida la circulación también para ir al sector de rayos y demás, que es lo que más necesitamos, para que no se mezclen en circulación los pacientes que van por patologías con fiebre y problemas respiratorios con gente que va por otro tipo de patología. Lo mismo pasa en la guardia pediátrica. Hay un sector que es para niños que van con fiebre, con catarro, con congestión, y hay otro sector que es en consultorio externo, que es para los niños que tienen alguna otra dolencia que no es respiratoria y febril. Eso ya está funcionando, eso está organizado,
y de a poco vamos viendo que la gente, bueno, va tomando conciencia y van solamente los casos que realmente, y la demanda que realmente necesita ser satisfecha en el momento, que son, que acatan las indicaciones, que realmente están ayudando y están colaborando en lo que es la atención, ¿no es cierto?, dentro del hospital. José Luis, ¿me permitís? La atención y los servicios administrativos del hospital, ¿cómo van a funcionar? ¿De la misma manera o se va a regular de alguna forma, en algunos horarios? Lo que es facturación, administración. Sí, lo que dice el decreto es que el personal de salud y que trabaja en la salud va a seguir trabajando normalmente. Quizá en el momento que tenemos muy pocos internados y que hay muy poca gente transitando y demás, en vez de tener a lo mejor 3 o 4 personas en lo que hace administración, ensamo y demás, vayamos, porque hay gente que presenta certificados y demás, se nos ha ido mucha gente, trabajadores del hospital, casi el 20% de la planta, 25% no está yendo. Entonces, bueno, quizá vayamos adecuando a las necesidades, pero el hospital va a seguir funcionando, tiene que seguir funcionando, no es que va, tiene que seguir funcionando mejor que antes. Lo que pasa es que estamos aunando todos los esfuerzos para la parte crítica cuando lleguen. Todo esto que decía José recién, de no circular y demás, y de no exponerse y demás, lo que se está tratando de hacer desde el punto de vista médico, no es que no llegue el virus, porque nosotros no podemos parar a eso. El virus va a llegar a Roque Pérez y va a haber enfermos. Lo que estamos tratando, por todos los medios, es que no nos sobrepase en la atención. Ese es el quid de la cuestión, ¿no es cierto? Que no nos sobrepase. Llegar va a llegar, eso no lo vamos a poder detener. Lo que nosotros queremos ver es tener el sistema armado para que no vernos sobrepasados con la cantidad de casos como pasó en su momento con la gripe A, que llegábamos a atender casi 160, 180 pacientes por guardia y teníamos en su momento consultorios improvisados, no había, todo eso se arregló, ya tuvimos la experiencia anterior, entonces pudimos ya organizar el hospital de tal manera que estamos esperando la infección, pero de mejor manera, mejor organizado, con mucho insumo y demás, y lo que estamos esperando es no ser sobrepasados por la infección. Evitar la infección no la podemos evitar, pero sí podemos manejarnos de otra manera. No, la pregunta, respiradores y demás están... la cantidad, hasta el momento sabemos que hay 4, por eso. Tenemos 2 respiradores que están en funcionamiento. Lo estuvimos viendo con la doctora Micaela Rebón y con la doctora Leonora Testa. Estuve trabajando a la mañana. Había algunos porque las normativas han cambiado un poquitito, pero esto ya es muy técnico. El sistema de uso de los respiradores, hay que ponerle unos filtros especiales que ya los pedí en el hospital de Saladillo, me los facilitaron porque nosotros no teníamos ese tipo de filtros. Así que los respiradores están armados, están funcionando, seguramente vamos a hacer alguna nota para ver cómo... En insumos estamos bien. Quiero aprovechar esto antes de olvidarme, agradecer a la cooperadora del hospital, porque ahora, bueno, siempre aparecen los vivos de ocasión, nos están exigiendo pagos al contado por los barbijos, pagos al contado por algunos insumos y demás, y bueno, nosotros no andamos, como yo creo que lo dije el otro día con un medio, no andamos con una billetera pudiendo pagar. Así, entonces, bueno, la cooperadora nos ayudó ayer, nos facilitó dinero para los insumos, algunos insumos que están hoy llegando, vienen desde Berazategui, fue la ambulancia a buscarlos, así que van a llegar, y algunos elementos que faltaban para uno de los respiradores, así que bueno, está funcionando, está todo armado y está todo listo para recibir la epidemia, y creo que estamos manejándonos de acuerdo a las mismas estadísticas que dijo José recién. Para Roque Pérez se necesitan 2 respiradores, los 2 respiradores están, necesitamos tantas camas, las camas están, en este momento tenemos casi 40 camas a disposición para la población. Estamos tratando de no internar pacientes que realmente no sea estrictamente necesario, lo estamos manejando en forma ambulatoria, y estamos hemos suspendido todas las cirugías programadas, todos aquellos que tenían cirugías con turno, tanto cirugías locales como cirugías programadas, había turnos hasta casi mayo dado. Que sepan, igual los estamos llamando telefónicamente, pero aprovecho los medios para decir que esas cirugías están totalmente suspendidas, estamos abocados a la cirugía de urgencia, no sé, una apendicitis, una cesárea, un parto, cosas que no podemos obviamente postergar, y estamos guardando, no es porque no las podamos hacer, las podemos hacer, pero queremos guardar esas camas y que haya poca circulación de gente dentro del hospital, porque una persona que se opera en cirugía programada, van todos a visitarlo, no los podemos frenar.
Entonces, para evitar todo lo que sea circulación y tener las camas disponibles, todo ese tipo de cirugías programadas, de consultas ambulatorias, de controles y demás fueron suspendidos hasta en principio el 31 de marzo. Después veremos cómo nos seguiremos manejando de acuerdo a las indicativas que vaya dando el gobierno provincial, porque nosotros estamos alineados con lo que dice el ministro de Salud en provincia y nación. Lo que ellos deciden, nosotros acatamos. Podemos por ahí adecuar a nuestra población, ¿no es cierto? Pero en líneas generales llevamos el mismo eje para que todos los esfuerzos estén en una misma dirección y que todos trabajemos como se trabaja en medicina a través de protocolos y de incidencias, ¿no es cierto? No podemos salir hoy a querer tener 20 respiradores porque no los vamos a necesitar estadísticamente. Nos manejamos por las estadísticas que nos da nación, provincia y por la experiencia que tenemos nosotros de epidemias anteriores, cuando tuvimos el hantavirus, que tuvimos varios casos, cuando tuvimos la gripe A y demás, y ahora nos toca afrontar esta nueva epidemia. Gracias. Gracias, José Luis. No, por favor. Gracias, José Luis.